Pues muy buenas tardes y muy bienvenidos al canal. Buenas tardes y espero que por aquí por lo menos son buenas. Espero que sean buenas también por allí, por tu zona. Y nada, de nuevo aquí de vuelta al canal que llevaba... He leído que llevaba pues aproximadamente, si no me miente el móvil, unos 20 días, unos 20 y algo días. Creo que 20 días, sí. Sin, sin hacer directo. Así que siento no haber podido estar antes aquí, las obligaciones laborales, familiares, pues al final, como se suele decir, lo primero lo importante, o primero lo primero y luego después ya el ocio y el divertimento. Así que nada, en definitiva, bueno, pues por aquí estoy de vuelta. Como habéis visto en los anuncios que he ido poniendo en mis canales vamos, en mis redes sociales, en Twitter y he anunciado también por Discord. Voy a hablar de aerodinámica, pero no voy a hablar de aerodinámica de Fórmula 1. Ahora me voy a centrar en otra categoría del motor, pero porque hay, digamos que mucho interés ahora actualmente en esa categoría. Creo que algunos ya estará empezando, cuando me oiga esto, estará empezando a sospechar, ¿no? Que voy a hablar de otra categoría totalmente distinta a la Fórmula 1. Por cierto, muy buenas tardes, Ekli, bienvenida por aquí por el canal. Y nada, en definitiva, como os digo, pues la idea es daros unos básicos de aerodinámica, pues para que tengáis un poquito más claro ciertos conceptos y el por qué se hacen unas cosas o se hacen otras. Porque es una categoría ahora que está bastante en auge, la aerodinámica. Ellos están descubriendo, digamos, ahora todo un mundo que en la Fórmula 1 ya se domina bastante bien, pero que en esta categoría, bueno, pues digamos que están descubriendo ahora un sinfín de posibilidades que les puede dar esa aerodinámica. De la estética no voy a hablar, no quiero meterme en ese tema porque sé que es un tema peliagudo. Y si aún no sabes de qué categoría voy a hablar, pues ya te adelanto que va a ser de MotoGP. Pero muy buenas, Warrior, bienvenido. Y en definitiva, pues voy a hablar un poquito de los aditamentos aerodinámicos que se ven en las motos actuales de MotoGP y la razón de ser, ¿no?, de esos aditamentos aerodinámicos, porque al final, en definitiva, en ingeniería, sobre todo en ingeniería de competición, lo que se añade o se pone en principio, debería de ser por criterios técnicos y criterios de rendimiento, no tanto de estética. En Fórmula 1 ya llevamos muchos años acostumbrados a la aerodinámica. La evolución aerodinámica ha sido a lo largo de muchos años. Ya os dije en otro programa con José Tellaeche hace ya tiempo, en YouTube los tenéis disponibles, que se llaman esos podcasts que hicimos, se llaman cómo llegó el efecto suelo a la Fórmula 1. Los podéis buscar en mi canal de YouTube. Y en esos vídeos veréis que el tema aerodinámico es algo que preocupa a los ingenieros proyectistas del mundo del automóvil, pues casi desde que desde que los coches son coches o desde que el automóvil es automóvil. Lo que pasa que al principio se centró sobre todo y ante todo en la reducción de la resistencia aerodinámica, y a partir de los años 60, finales de los 60, muy finales de los 60, ya empezaron a preocuparse por lo que hoy conocemos como downforce o como carga aerodinámica. Y empezaron a verle, ¿no?, las ventajas, ¿no?, al uso de esa carga aerodinámica. MotoGP también, durante mucho tiempo, y cuando no se llamaba MotoGP, también estaban preocupados por la aerodinámica, por otros motivos. Al principio también, lo mismo, por la resistencia aerodinámica. Parece mentira, ¿no?, con un vehículo tan estrecho y que corta el aire bastante bien, que estuvieran preocupados por la resistencia aerodinámica. Pero ahora os explicaré el motivo. Hay un motivo principal de ello. Y por otra parte, actualmente, a partir del año, si no me equivoco, a partir del año 2014-2015, empezaron a buscarle un poquito más las cosquillas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, creo que MotoGP está descubriendo ahora todo un mundo de posibilidades, o lleva
al menos, estamos en 2024, pues lleva lleva al menos 7 años, ¿no? Moviendo para ver ese mundo de posibilidades que te da la aerodinámica, que en un vehículo que no usas carga o que no colocas aditamentos para generar carga aerodinámica o para generar vorticidad, pues no le ves esas posibilidades, no tiene esas posibilidades. Muy buena, Steffi, bienvenida. No sé, bueno, he dicho Steffi, pero no sé si será Steffi o será Edgardo. Entonces, no, como Edgar recoge muchas veces la cuenta Steffi, no sé si será realmente él o será la propia Steffi. De todas maneras, bienvenido. Bienvenida, Steffi. Vale, correcto, ha quedado claro. Así que, bueno, pues primero iba a hacer una pequeña introducción para el Gran Premio de Japón, de lo que yo espero más o menos, pero va a ser muy cortito. Y luego después ya vamos a pasar propiamente dicho a lo que quería hablaros hoy, al tema de MotoGP. Muy buenas... Perdón. Por cierto, me ha saltado aquí algo. Vamos a quitarlo. Aquí, fuera. Muy buenas, Sardi. Bienvenido, perdona. Que es que entre las dos y que me ha saltado aquí una ventana que no sabía lo que era. Esto lo voy a cerrar, que esto ya no lo necesito. Vale. Bueno, pues voy a pasar ya a hablaros, como digo, de hacer una pequeña introducción al Gran Premio de Japón. Por cierto, ahí tenéis mi cuenta de Twitter, me podéis buscar como @heroitin. Me podéis buscar como Heroitin también en YouTube, @heroitin. Me podéis buscar en Discord también. Bueno, en Discord no tengo canal propio, pero sí tengo un apartado en el canal de Charlie Barzal. Los vídeos de Hero se llama, aunque es verdad que lo tengo un poco abandonado. Y bueno, estoy también en grupos de Telegram, en el GPcast. Me podéis buscar, como veis ahí, en GPcast. En Bandera Azul también colaboro con ellos. Mi canal de YouTube y mi canal de Twitch. Es fácil buscarme como Heroitin. Y ya pasando directamente a lo que nos concierne del tema de Japón, bueno, pues primero la previa de Pirelli. Japón, efectivamente, como veis aquí en el gráfico, es un circuito de alta exigencia aerodinámica, sobre todo el primer sector. El primer sector es una barbaridad. Las famosas S del primer sector de Suzuka son territorio aerodinámico puro y duro. Es decir, el coche que genera más carga se lleva el gato al agua en esa zona. Ahí tenéis la información aquí tenéis la información de Pirelli. Veis la energía longitudinal, que la marca en el centro de la rueda, y la lateral, que la marca en los flancos de la rueda. Veis como las delanteras realmente solo sufren de energía lateral. En longitudinal, las frenadas de Suzuka, realmente frenadas muy fuertes, para mí considero que hay dos. Una, el hairpin, lo que es la horquilla del segundo sector, y luego ya lo que es para la chicane antes del curvón, que da lugar a que el coche termine en la recta de meta, ¿no? A que accedas, mejor dicho, a la recta de meta. En particular, Suzuka es un circuito, como he dicho antes, de mucha exigencia aerodinámica. Es un circuito donde el desgaste del neumático se produce por temperatura, por el calentamiento excesivo del mismo, debido precisamente a esa exigencia aerodinámica, pero no tanto por aspectos mecánicos de tracción o de frenada. Y aquí los coches que tienen mejor aerodinámica son los que van a llevarse el gato al agua realmente. ¿Hace falta ser eficiente? Pues sí, en esta nueva Fórmula 1 siempre hace falta ser eficiente, pero quizás Suzuka sea un circuito en el que un coche con un buen apoyo aerodinámico y que no tenga tanta eficiencia como otro pueda un poco competirle, ¿no? Mención especial a las presiones, 23 atrás, 25 PSI delante. Dependiendo de lo que ocurra el viernes, Pirelli se reserva, ya sabéis, el derecho al sábado a cambiar esas presiones, generalmente para aumentarlas, nunca las disminuye. Y bueno, en definitiva en Suzuka lo que puede ocurrir son dos factores fundamentales. Uno, que ocurra el temido graining, porque es verdad que a esta altura del año, no sé exactamente cómo está el tiempo en Japón, pero es verdad que Suzuka es un circuito que el graining suele aparecer. Perdón. Y realmente es un circuito problemático, sobre todo con los neumáticos delanteros, para ese graining. El blistering puede aparecer, hombre,
Si se tienen unas condiciones muy específicas, sí, pero con los neumáticos que lleva Pirelli, la gama que lleva Pirelli C1, C2, C3, dudo mucho que haya blistering. ¿Podría suceder? Sí, podría suceder, pero no es lo normal aquí en Suzuka. Y luego el camber, o la el máximo ángulo de caída de las ruedas, Pirelli lo determina en 2,75 grados negativos en la parte delantera y 1,5 en la trasera. Esto es curioso y vamos, no me sorprende que Pirelli baje un poco de esos 3 grados negativos que a veces permiten otros circuitos, por la sencilla razón de que este circuito es, como he dicho antes, de muy alta exigencia lateral. Entonces, si utilizas una caída muy negativa, mucho más negativa de lo habitual, vas a tener más agarre a priori con un neumático nuevo, pero vas a empezar a sufrir bastante de una degradación superior con un neumático más desgastado. Y luego corres el peligro de que el neumático se abra. Por eso Pirelli obliga aquí a una caída un poquito menor de lo que suele ser habitual en otros circuitos. Por último, bueno, de 0 a 53 vueltas, es un circuito de 5,8 kilómetros. Y nada, en definitiva ahí tenéis los gráficos, lo podéis buscar como veis ahí, aquí en la cuenta de Pirelli Motorsport, que tenéis ahí la previa de Pirelli y podéis otear, ¿no? o visualizar un poco lo que Pirelli en principio plantea. Todo esto ya sabéis que luego después va cambiando conforme el fin de semana va avanzando. Ya os adelanto que con estos neumáticos habrá equipos que intenten hacer una sola parada, pero Suzuka es complicado para ello. Salvo que haya algún evento de Virtual Safety Car o un Safety Car, que ocurran cosas raras, ¿no? Pero si la carrera se desarrolla de una manera convencional y no hay ningún problema grave, aunque Suzuka es un circuito dado a tener algún safety car durante el evento, podrían verse estrategias un poco forzadas, ¿no? En ese sentido, como lo que he dicho antes de una sola parada. Voy a leeros antes por si acaso... Chef de cara a la carta. Ah, gracias, sí, es verdad, Steffi, que se me había olvidado decirlo, sí. Muy buena X Solar, hombre, bienvenido. A mí me va a traer algo. Me temo que... Ahora os explicaré, pero me temo que va a ser que poquito. Muy buenas, Isma, bienvenido. Gracias, Ismael, gracias. Y que se dé bien la pesca, sobre todo. Es importante que cojáis mucho pescadito. Pescadito rico, bueno, fresco. Que lo necesitamos la gente. Bueno, como he leído antes aquí Solar, ¿no? Si AM iba a traer algo. Lo que sí sabemos es que Red Bull se iba a traer la primera actualización importante del coche, según la fuente de Rosario Giuliana, pero suele estar bastante bien informado, así que me imagino que sí va a traer una buena actualización. Ferrari, sin embargo, va a traer pequeñas modificaciones. Me temo que Aston Martin también traerá pequeñas modificaciones exclusivas de este circuito. Digamos que algo para generar un poquito más de carga aerodinámica, pero nada especial, ¿no? Nada fuera de... Nada que te haga pensar, uy, van a traer a la delantera trasera nueva, por ejemplo, cosas así. La primera gran actualización de Aston Martin seguramente vendrá en Europa ya. Porque además ellos otra vez, no igual que el año pasado, porque este año sí están teniendo un desarrollo convencional del vehículo. El año pasado se encontraron con unas cosas muy extrañas, pero este año sí se han encontrado con un desarrollo más convencional del vehículo. Entonces es normal que Aston Martin ahora mismo vaya a esperar a Europa para traer la primera gran actualización, para estar seguro de que realmente los pasos que están dando son buenos y firmes. ¿Por qué? Porque 2026 no está tan lejos y todo esto puede servir luego para el año 2026, siempre y cuando la FIA no decida cambiar todo el esquema aerodinámico de los coches y se vuelva loca. Que supongo que no, porque a esta altura ya de lo que estamos, ¿no? En abril de 2024, volveríamos a tener lo mismo. Los equipos potentes, ¿no? Los que más recursos tienen, volverían a tener muchísima ventaja en el año 2026 si hubiera un cambio de normas aerodinámicas de nuevo. Entonces, salvo que el cambio de normas aerodinámicas sea para conseguir más libertad aerodinámica, cosa que me extrañaría porque con el recorte de presupuestos, con el límite presupuestario, etcétera, y con el recorte de test, me extrañaría bastante, pero bueno, ojalá.
Y por último está el artículo, Fórmula punto uno, por si queréis acceder al artículo, si queréis leerlo. Está en italiano, pero bueno, sabéis que los navegadores también os pueden traducir, ¿no?, al español. Por si queréis leerlo sobre lo que piensa, bueno, en este caso Rosario Giuliana y la gente de Fórmula 1, la gente italiana de esta gente, sobre el tema de la actualización de Red Bull. Porque ellos piensan que va a seguir Red Bull siendo bastante superior a sus rivales. Y... muy falto de carga a la M, muy falto de carga aerodinámica, no, falto de voy a cambiar un momento otra vez perdonadme, ahí. A la M no lo veo falto de carga aerodinámica, a la M lo que lo veo es falto de eficiencia aerodinámica. Sigue teniendo, aunque es verdad que la han mejorado, pero es que el resto también han mejorado en ese aspecto, entonces AM sigue teniendo que trabajar mucho en ello. Y al tener poca eficiencia aerodinámica, o menos, mejor dicho, menos eficiencia aerodinámica que tus rivales, tienes que trabajar poniendo más ala, perdiendo velocidad, entonces intentas quitar ala, el coche pierde efectividad. En fin, es problemático con esta nueva Fórmula 1, es complicado, ¿sabes? Y entonces, ¿no te parece un poco? A ver, ¿qué nos dice Steffi? Antes del Gran Premio de Japón, Singapur, Japón, Australia. Sí, bueno, no sé qué decirte. Realmente el fallo de Red Bull ha sido un fallo de freno puntual, creo. Y parece más bien un fallo de instalación del propio sistema de freno, más que un fallo en sí del diseño. Entonces, realmente creo que fue mala suerte, o podríamos decir algo de mala suerte, no te puedo decir otra cosa. Entonces el ritmo de Pérez fue muy extraño. Sí, podemos decir que es verdad que en Australia estuvieron un poco raros los Red Bull, pero no me extrañaría en absoluto. Hombre, podrían pasar dos cosas. Una que... Por cierto, muy buenas tardes, Manuel Fidalgo, bienvenido. Podrían pasar dos cosas. Una, que Red Bull estuviera experimentando algo para luego prepararlo para Japón y que le saliera rana en Australia. Cosa que yo no descartaría, pero me extrañaría también por otra parte en la tercera carrera. Y la otra cuestión es que el tema de Verstappen, repito, sin saber nada más, lo veo un poco el problema, lo veo puntual. O sea, es decir, alguien se equivocó a la hora de instalar ese sistema de freno. Porque en realidad al final no es el disco de freno, como he leído por ahí en algunos sitios, que explota o la pinza se... No. Lo que ocurre es que hay un sobrecalentamiento, porque la pinza parece que se queda pillada, no suelta presión sobre el disco, entonces se produce ese sobrecalentamiento. Al final el aire que entra no es suficiente para poder enfriar ese disco. Que se quede pillada me refiero, porque claro, dice la gente, pero ¿cómo se puede quedar pillada una pinza y el coche seguir avanzando a esas velocidades? Bueno, el tema es que simplemente en una pinza de freno hidráulica, sabéis que los pistones tienen mejor dicho, la mordaza contiene una serie de pistones. Esos pistones son los que empujan las pastillas. Y luego para el regreso simplemente se afloja la presión hidráulica y un pequeño muelle permite el regreso de ese émbolo. El tema ahí es que parece ser que no se ajustó bien ese sistema, y entonces, porque el ajuste se hace a la décima de milímetro, porque lo que quiere es que la pastilla siempre esté lo más aproximada al disco posible. Es decir, que tu pastilla esté a nada de distancia, que la distancia entre el disco y la pastilla sea, que puedas pasar solo una galga o poco más. Porque te interesa que en cuanto el piloto aplique presión, la pastilla ya esté rozando, porque estos discos de carbono tardan aproximadamente un pequeño lapso de tiempo, alrededor de 4 o 5 décimas de segundo, en coger los 350 grados que necesitan para empezar a frenar. Entonces,
Realmente tú lo que haces es aproximar todo lo que puedas. Eso se tara. Cuando el mecánico monta la pinza de freno, pues todo eso se tara. Y aquí lo que ha podido pasar es que el mecánico no taró bien. Y la pastilla no estuviera mordiendo el disco con fuerza, porque no hay presión hidráulica. Realmente Verstappen, si no está aplicando freno, ese émbolo no está empujando. Entonces, pero que aproximara tanto la pastilla que se quedara rozando. Eso ocurre en coches de calle a veces cuando no se hace bien el montaje de la pastilla. O cuando el freno de mano no está bien suelto, ¿no? Está mal. El muelle del freno de mano está mal y no termina de soltar la pastilla, el disco o el tambor, lo que es la zapata. Entonces, en el caso de Verstappen, lo tengo clarísimo que fue un fallo en la instalación. Y que eso se quedó pillado y durante las vueltas se fue calentando hasta que el disco se puso al rojo. Lo que ocurre, pues que un disco de carbono sí es capaz de aguantar hasta los 1100 grados como mucho. Durante un pequeño periodo de tiempo, pero claro, aquí seguramente alcanzó algo más. No fue suficiente la entrada de aire de refrigeración y por lo tanto al final lo que ocurre al final es que estos discos de freno en los Fórmula 1 llevan un tambor de carbono por encima para permitir que mantengan una temperatura más o menos constante. ¿Y esto por qué se hace? Por dos razones fundamentales. Por lo que os he dicho antes, que el disco de carbono, hasta que no alcanza los 350 grados, no hay un buen rozamiento entre pastilla y disco. Y la segunda cuestión es que eso te permite también, cuando el piloto deja de frenar y el disco sigue girando y sigue entrando aire, te permite mantener la temperatura, el disco un poco caliente durante más tiempo. Y así te permite alcanzar luego esos 350 grados antes. Y a la hora de frenar lo mismo, te mantiene la temperatura recogida y digamos que aísla un poco la temperatura, la transmisión de calor entre la rueda y el disco, entre la llanta y el disco. Pero claro, aquí falló y al final por eso revienta ese tambor, esa pieza de carbono que rodea al disco y a todo el sistema de freno, y también revienta lo que es la entrada de aire de ese famoso snorkel, ¿no?, que llevan los discos, que llevan los sistemas de freno de un Fórmula 1. Así que eso, de falta de material en ese disco, a ver, todos los discos están reglados de la misma manera, es decir, la normativa exige que tengan 28 milímetros de grosor, que las pastillas sean de material carbono-carbono. Bueno, en este caso es obvio y lógico, porque una pastilla de material convencional duraría muy poquito tiempo, porque la abrasión del disco de carbono terminaría con la pastilla, la terminaría quemando. Entonces no tiene sentido. Y con respecto al material, pues no creo que fuera una falla una falta de material, sino más bien el hecho de que eso se quedó cogido. Cogió mucha temperatura y al final la pieza que no soportó esa tensión térmica porque cuando tú tienes tanto calor, provoca una dilatación enorme en el resto de materiales que te rodean a todo eso. Y entonces esas dilataciones al final terminaron por romper ese tambor del freno. En fin, repito, creo que fue un error puntual y que no lo volveremos a ver en toda la temporada o seguramente en casi toda la temporada. Y bueno, ahora ya en definitiva, pues vamos a pasar ya a lo que, si no tenéis alguna duda más todavía, vamos a pasar a lo que iba a hablar, a la aerodinámica de MotoGP. Y os he puesto esta imagen porque es de una moto bueno, estáis viendo de sobra que es de una moto años, prácticamente no sé si será años 40, años 50 o 60. Y veis que la aerodinámica estaba bastante presente, con todo ese carenado que se coloca por la parte delantera de la misma moto para esconder un poquito la rueda, y sobre todo por un detalle, porque lo que se pretende con esa aerodinámica, años 50, gracias a este fin, con lo que se pretende con esa aerodinámica es esconder al piloto. ¿Por qué digo esconder al piloto? Ahora lo veréis en la siguiente imagen que os voy a poner después, pero en definitiva, a ti lo que te interesa en una competición automovilística o en una competición, en este caso de motociclismo, es reducir la resistencia aerodinámica al mínimo para, con un menor gasto de energía, alcanzar una mayor velocidad. Sobre todo en el tema de la moto, al principio era muy importante tener esa reducción de resistencia porque te permitía consumir menos gasolina y tener ventaja sobre tu rival en ese sentido. Las potencias no eran ninguna maravilla, pero esto tenía un problema, estos carenados, porque
generaban unos momentos de inercia bastante interesantes, vamos a dejarlo ahí, y a los pilotos les costaba manejarse un poco en las curvas con este tipo de carenado, en curvas rápidas sobre todo. Pero en definitiva ya digo que fueron unos primeros intentos bastante interesantes para reducir esa resistencia aerodinámica. Y sobre todo ya os digo porque lo que te interesa en una competición, y en competiciones como eran entonces tan largas, era tener ventaja sobre tu rival en el consumo de combustible, tener ventaja sobre tu rival en la velocidad punta y ese tipo de aspectos, ¿no? En los coches de competición también se veía. En los años 40 y 50 se ve cómo se alargan las carrocerías, cómo se reduce el área frontal del vehículo, y se trata de alargar la carrocería para llevar esos flujos aerodinámicos lo mejor posible y poder hacerlo de manera que sea, digamos, que ofrezca menos resistencia al avance. Pero bueno, son los primeros intentos, en definitiva. ¿Y por qué os digo que se buscaba, no? Claro, te extraña en una moto, dices, pero bueno, si una moto con respecto a un coche tiene mucha mejor aerodinámica a la hora de penetrar el aire que un vehículo, ¿no? Que un coche. Bueno, pues aquí tenéis la razón fundamental. Quiero que miréis no el área frontal ahora mismo, ahora después ya hablaremos del área frontal. Quiero que miréis el coeficiente, el C sub D, o CX, que también se puede denominar. CX se denomina cuando estamos hablando del coeficiente de penetración en aire frontal. CD es un coeficiente genérico. Puede servir tanto para el frontal como para el lateral del vehículo. En este caso estamos hablando del frontal. Y vemos que la moto tiene un coeficiente entre 0,5 y 1. Y vemos que un coche es capaz de ofrecernos un coeficiente entre 0,25 y 0,5. Luego, el coche tiene mucha ventaja en cuanto al coeficiente aerodinámico. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque el coche, primero, el coche podemos carenarlo mucho mejor que la moto. Lo primero de todo es que las ruedas del coche, en los coches de calle esto ocurre mucho, van mucho mejor envueltas, se puede carenar mejor. En los vehículos eléctricos esto es, se puede alcanzar mucho más fácil esos coeficientes de penetración, esos coeficientes aerodinámicos tan bajos, por debajo de 0,30, de una manera muy sencilla, porque además los vehículos eléctricos tienen los radiadores más tapados y por lo tanto es más fácil conseguir esos coeficientes aerodinámicos bajos. Y por otra parte la moto no, la rueda delantera suele estar bastante al aire, tiene toda la entrada del radiador, la parte baja, que es una superficie frontal bastante molesta, tiene la cúpula que sí se puede hacer bastante aerodinámica y reducir ese CD, ese coeficiente de esa cúpula, tumbándola y haciéndola de formas más redondas, pero luego tiene un problema, y es que el piloto está al aire. Y el piloto, ya os adelanto, ya os digo que no es precisamente algo que sea o que tenga un coeficiente de penetración en el aire reducido, al contrario. Entonces, realmente una de las partes de ese aumento del coeficiente de penetración por parte de la moto es por culpa del piloto. Y el piloto es difícil hacerlo desaparecer. Voy a volver a la foto anterior, porque esa es la cuestión que planteaban ya en los años 50. Era, entre comillas, en esa superficie frontal aparente, esconder un poco al piloto para que se alcanzara mayor velocidad, precisamente para poder reducir ese coeficiente a lo mínimo imprescindible, entre ese 0,5 y 1. Sin embargo, el coeficiente del coche es mucho menor. Pero ahora viene la otra cuestión, porque me diréis, bueno, sí, pero una moto sigue siendo mucho más rápida en velocidad punta porque la moto sigue teniendo muy buena penetración en el aire. Por supuesto que sí, porque hay otro concepto, que es el área frontal. El área frontal de una moto es súper reducida comparada con la de un coche. Un coche, por muy poca área frontal que tenga, 1,5 metros cuadrado, es un coche muy pequeñito. Lo normal es que tu coche de calle ande entre los 2,3, 2,5 metros cuadrados. Si es un sub, me atrevería a decir que más cerca del 2,5 que del 2,3. Y en superficie aparente, frontal, y realmente eso complica mucho las cosas. Esta es una de las razones por las que yo siempre recuerdo que es más útil hablar de un coeficiente conocido como SCX, S en mayúscula, SCX. Sería escrito, lo voy a escribir aquí
ese sería el coeficiente. Sería el resultado de multiplicar la superficie frontal por el coeficiente de penetración en aire. Ese dato es mucho más útil cuando te dan un dato de ese tipo que el dato solo, el dato del coeficiente aerodinámico. Porque el coeficiente de la dimensional, el coeficiente aerodinámico, es relativamente sencillo reducirlo. Lo que no es tan sencillo reducir es la superficie frontal dependiendo de qué vehículo sea. Y en eso la moto tiene muchísima ventaja con respecto a un coche. Tiene una ventaja enorme. Porque de hecho en el mundial de motociclismo no se alcanza ese metro cuadrado ni de coña. Pero en un vehículo de competición es muy raro. Muy raro que un vehículo, salvo que sean los... No sé si os acordáis de esos vehículos de tracción eléctrica que eran alimentados por placas solares, que había muchas competiciones que tenían esa forma de gota de agua. Ahí ya no era solo el coeficiente de penetración, que era muy bajo, el CX de esos vehículos era realmente bajo, sino que además era la superficie frontal que era súper reducida también. Pero bueno, esos eran vehículos muy específicos. Estamos hablando de automóviles que realmente eran prototipos y que ni siquiera competían en una competición automovilística normal ni nada parecido, o reglada, mejor dicho. Entonces, en definitiva, ya os digo que ese es el problema de las motos, el coeficiente de penetración en aire. Y eso es lo que se buscaba reducir a lo mínimo, y buscando también reducir el área frontal. Y reducir el área frontal incluye esconder todo lo que se pueda al piloto. Eso también ocurre con las bicis. En las competiciones ciclistas, sobre todo en el ciclismo en ruta, se busca reducir mucho esa superficie frontal que genera el ciclista, ¿no? En este caso. Para coeficiente de los NASCAR. Sí. Totalmente. Por ejemplo, un Fórmula 1, para que os hagáis una idea, un Fórmula 1 rara vez va a bajar en un coeficiente de 1. Los Fórmula 1 actuales, hubo una época en la Fórmula 1 que sí se conseguía bajar de 1, se conseguía estar en torno, en Monza se conseguía estar en torno al 0,75, 0,8, pero la superficie frontal seguía siendo bastante grande. Pero bueno, se bajaba ese coeficiente aerodinámico, se podía bajar a 0,8, a 0,75. Ahora es muy difícil bajar de 1 con estos coches actuales, son coches muy grandes. Y por muy buen coeficiente que busques, al final tú lo que quieres es rendimiento y quieres prestaciones aerodinámicas. Y para eso tienes que aumentar ese coeficiente. Al final los alerones aumentan ese coeficiente. De hecho, en MotoGP está ocurriendo eso también. Lo están descubriendo ahora los muchos aficionados. Así que bueno, en definitiva, pues hemos pasado a tener básicamente algo parecido a esto que tenéis aquí. Os he dibujado un poquito las cosas más interesantes desde el punto de vista básico. Repito, no me quiero meter aquí en complicaciones porque tampoco quiero generaros un dolor de cabeza esta tarde. Aquí veis la Gas de, no sé si es de la de Pedro Acosta, ya me corregiréis vosotros, porque es verdad que yo MotoGP la estoy siguiendo desde hace muy poquito, realmente con asiduidad. Anteriormente la seguía esporádicamente cuando Marc Márquez ganaba con la Honda, etcétera, pero es verdad que últimamente no la sigo mucho. En definitiva, quiero que os fijéis en dos aspectos. Primero, la caja amarilla que os he señalado atrás, ese rectángulo donde tenéis el ala trasera, que creo que todos los que sois aficionados a la Fórmula 1 os va a recordar muy mucho al famoso Monkey Seat que se utilizó en Fórmula 1. Y la razón es muy parecida a la que se usaba en Fórmula 1. Esas formas no se busca tanto la generación per se de carga aerodinámica. Se consigue generar carga aerodinámica, a fin de cuentas, cuando la moto está más o menos recta. Estabiliza la frenada, sobre todo porque esto ya lo adelanto. La utilización de la carga aerodinámica en MotoGP viene motivada por el hecho de que la carga aerodinámica estabiliza mucho la frenada de la moto y la carga aerodinámica estabiliza la moto en tracción. Lo que una vez que la moto ya se pone vertical, ya el piloto levanta la moto y la pone en vertical, las alas ayudan mucho a esos primeros metros en tracción y ayudan a que el anti-wheelie no tenga que trabajar tanto y por lo tanto tengas un poquito más de tracción. Pero sobre todo y ante todo, aparte de la tracción, ya digo, lo más importante es que esas alas dan muchísima estabilidad en frenada a las motos y entonces los pilotos pueden apurar un poquito más la frenada de lo que lo hacían antes.
Entonces, ya digo, en definitiva, esa caja trasera, aunque lo parezca que es para generar carga, sí, genera carga, no tanto como las alas delanteras, pero sobre todo y ante todo es para estabilizar y generar vorticidad. ¿Y por qué quieres estabilizar y generar vorticidad? Bueno, muy importante, porque cuando tú mantienes en línea recta la moto y cuando tú quieres frenar, la moto se va a levantar un poco de atrás, se va a hundir de adelante, las alas van a estabilizar un poco esa frenada de la moto, pero sobre todo la parte trasera va a generar esa vorticidad que va a hacer que se limpie el flujo de aire sucio que genera el piloto. Es decir, no va a generar rebufo en per se y no va a generar lo que se conoce como buffeting. Es un efecto aerodinámico pernicioso que sucede cuando se genera un flujo de aire muy turbulento, se genera mucha depresión en la parte trasera de un objeto y entonces el aire lateral empieza a golpear y a mover, ¿no?, el objeto lateralmente. En este caso concreto, ese aditamento que coloca ahí KTM es para eso, es para estabilizar la moto en ese aspecto. Dice Sardi, el dolor de cabeza es ver las motos con esos aditamentos de demonio. Sí, por eso dije al principio de la retransmisión, dije que no me iba a meter con la estética porque creo, primero, que es algo muy personal y segundo, que sí, que efectivamente a mí también me lo parece, sinceramente me gustaban más las motos de hace 7, 8 años que estas motos de ahora que parecen otra cosa. Pero claro, luego por otra parte, como ingeniero, pues lo veo con muchísima curiosidad cómo se está usando esa aerodinámica, ¿no?, para mejorar el rendimiento de estas motos. Y en definitiva, como os digo, es eso, ¿no? No quieres generar esos movimientos laterales que serían problemáticos a la hora luego de frenar la moto. Entonces, un monkey seat, como se ha colocado ahí, u otros aditamentos que se utilizan en otras motos, están hechos exprofesos sobre todo para ello. Aparte de generar algo de carga, que siempre te va a venir bien luego a la hora de frenar, para poder controlar mejor la frenada de la moto. Perdón, que le he dado y no quería darle todavía. Vamos a volver atrás. Y luego el ala delantera os he enseñado un poquito cómo se mueve el flujo de aire, más o menos indicándoos un poquito por encima. Y cómo en el wingtip se genera esa vorticidad, que es interesante por lo que os he contado desde el principio. Es decir, yo lo que quiero es reducir la resistencia aerodinámica al mínimo. Las alas me van a aumentar esa resistencia aerodinámica porque estoy aumentando la superficie frontal y porque se genera lo que se conoce como resistencia inducida. La resistencia inducida es algo que no se puede evitar cuando se usan perfiles aerodinámicos para generar carga o para generar sustentación, en este caso carga aerodinámica vertical hacia abajo o downforce. Esa resistencia inducida es inevitable. Se pueden hacer perfiles más eficientes y que reduzcan un poco la resistencia inducida, pero al final esa resistencia viene dada por la viscosidad del aire. Y como el aire desgraciadamente no es un fluido sin viscosidad, pues al final genera resistencia. Aparte de, como os digo, por esa superficie frontal. Cuanto mayor sea la superficie frontal, ya sabéis, peor va a ser la resistencia aerodinámica, mayor, ¿no? Me va a aumentar la resistencia. Entonces, el uso de alas en MotoGP está generando ese problema. Está generando, por un lado, te está aumentando mucho el rendimiento en curva, sobre todo a la entrada y a la salida de la curva, más que el paso por curva en sí, porque eso ya depende muy mucho en MotoGP del neumático. Lo que sí te está generando es un problema de resistencia aerodinámica y en las rectas tienes un problema de velocidad punta. Entonces, para reducir ese problema de velocidad punta, generamos esa vorticidad con esa forma que se le da al ala. Veis cómo tiene forma de cuchara. En eso también han copiado a la Fórmula 1. Y entonces generamos esa vorticidad para que el vórtice gire en la parte derecha en sentido contrario a las agujas del reloj y en la parte izquierda en sentido de las agujas del reloj. Y lo que hace el vórtice es alejarse, es decir, saca el aire y lo saca hacia afuera. Y lo que se pretende es que en recta ese aire esquive al piloto. Es decir, que el piloto, una vez que se esconde dentro de la cúpula, ese aire lo envuelva por fuera, no llegue a los brazos del piloto, no llegue a la parte lateral del piloto, y luego el monkey seat se encargue de estabilizar ese flujo, porque ese flujo luego va a intentar rellenar la depresión que se genera detrás del piloto. A pesar de todos los esfuerzos, pues al final se genera algo de depresión detrás, y entonces el aire se va a generar una turbulencia. Ese monkey seat lo que va a hacer es estabilizar esa turbulencia mediante otras generaciones de vórtices. ¿A quién perjudica esto?
aparte de estéticamente, ¿no? Al espectador, por supuesto, al piloto que te sigue. El piloto que te sigue de repente encuentra con que la moto tiene un comportamiento muy distinto si te sigue muy de cerca o te sigue desde bastante más lejos. Es un problema que tiene ahora MotoGP, que están lidiando con él, un problema que la Fórmula 1 lleva lidiando con él desde tiempos inmemoriales y que el MotoGP pues ahora se tiene que enfrentar a él porque, como lógicamente pasa, si tú usas las fuerzas aerodinámicas para generar carga y para aumentar la adherencia del neumático, vas a generar turbulencia. Mucha más turbulencia de la que generabas antes y por lo tanto vas a tener otros problemas adicionales. Vas a ganar, vas a tener ciertas ventajas en el desgaste de neumático, etcétera, pero vas a generar otros problemas que antes no tenías y que ahora sí tienes. Aquí otro detalle, ahora están descubriendo muchos aficionados a las motos lo que son las aerorakes o lo que son las parrillas de sensores o como se denominan en aerodinámica kiel, las kiel que se escribe. En definitiva son parrillas, se colocan con el material pletinas de aluminio generalmente o pletinas de material muy delgado a las cuales se le introducen los tubitos necesarios para conectar mediante cable para tener una conexión electrónica para recoger datos de las sondas que se colocan alrededor de la parrilla. ¿Esto para qué sirve? Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, perdón. Toman datos de una superficie en concreto, toman datos de velocidad relativa del aire de una superficie en concreto. En este caso está en la parte trasera. Y con todos esos puntos, ¿no?, de velocidad relativa podemos generar un mapa de presiones y así saber realmente cómo se comporta el aire y si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. En el caso de que esas parrillas la colocara en el lateral, pues sería en el área exclusivamente donde coloca la parrilla. Todo lo que vaya por detrás de la parrilla se verá afectado, por lo tanto eso no lo tienes en cuenta. Tú lo que tienes en cuenta es la zona exclusivamente de la parrilla. Y realmente son muy necesarios en aerodinámica porque además te permiten obtener datos en tiempo real, de conducción real, y poder comparar con el simulador. Y eso es muy muy bueno para un aerodinamicista. Lo que ocurre es que el tratamiento de datos es tedioso, es elaborado, hay que hacerlo bien, el piloto tiene que ser consciente de lo que necesita el aerodinamicista para poder realizar esa toma de datos y no siempre sale bien porque el tráfico en pista o el piloto no ha entendido bien lo que había que hacer o incluso el ingeniero se ha equivocado y entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puede generar malas interpretaciones, ¿no?, de lo que se está obteniendo. Pero bueno, en definitiva, ya digo, van a tener que familiarizarse los aficionados a MotoGP mientras toda esta normativa no cambie. Van a tener que familiarizarse en los test que se hagan a lo largo de, tanto en pretemporada como creo que luego a lo largo del año a lo mejor también harán algo, no lo sé, lo desconozco realmente. Tienen que familiarizarse con este tipo de aditamentos que van a ver en los test, que no tienen absolutamente nada que ver con el diseño aerodinámico de la moto, simplemente son elementos para toma de datos y para poder luego contrastar con el túnel de viento y con los datos de CFD de simulación. Y en definitiva aquí tenéis un CFD bastante interesante, hablando del CFD, en el cual se ve muy bien, esto es un mapa de presiones, o más bien se ve lo más interesante de la moto, en este caso la rueda no nos la muestran, pero si se hubiera hecho el mallado de la rueda se vería toda roja como se ve la cúpula porque la presión es muy alta, porque la rueda genera mucho drag, genera mucha resistencia aerodinámica, resistencia parásita, ojo, y además genera vorticidad en la parte inferior y en la parte media que hay que lidiar luego con ella. Los aditamentos que veis también en las MotoGP modernas, ahora después lo veremos también un poquito, en la parte delantera también buscan eso, buscan redirigir un poco y reencauzar ese caudal de aire para poder usarlo mejor y con más eficiencia. En definitiva, como veis, hay que esconder al piloto todo lo que se pueda. Veis cómo asoma un poquito en la zona del casco del piloto donde se genera alta presión. Luego los cascos de los pilotos llevan un pequeño aditamento aerodinámico en la parte trasera para eliminar el problema del buffeting,
porque el aire tiende a rodear el casco y a meterse por debajo y a levantar el casco. Y ha habido casos en los que los pilotos pues se han dejado de ver porque el casco se ha levantado. Y esconder también, gracias a la cúpula, tratar de esconder todo lo que se pueda en los brazos del piloto y las botas del piloto, todo lo que se pueda, repito. Pero eso, el diseño aerodinámico de MotoGP está encauzado principalmente, y ya digo, la principal razón es sobre todo la frenada. La aceleración también, pero la frenada es la principal razón. Y la tercera razón en importancia sería precisamente el esconder el piloto, el reducirle el drag aerodinámico, porque es algo que les pasó. Cuando empezaron a implementar las alas, se encontraron con que el drag aumentó bastante o la resistencia aerodinámica aumentó bastante. Y entonces tenían un problema serio. Eso tuvieron que cambiar los diseños y tuvieron que hacer más eficiente la aerodinámica, cosa que creo que están consiguiendo. Ya digo, repito e insisto, el tema estético no lo estoy mirando, porque si tuviéramos que mirar el tema estético no terminábamos hoy. Y aquí tenéis un esquema, ¿no?, de unas alas. Veis aquí la zona de alta presión en la parte delantera de la cúpula. Es muy normal que ocurra eso, es muy difícil al final, aunque se haga una forma muy picuda, que no haya alta presión, porque el aire choca bastante con la cúpula de una moto. Ya digo que la rueda debería estar toda colorada, pero como no están midiendo la rueda ni están midiendo tampoco los amortiguadores, en ese aspecto no se meten. En definitiva, como veis, el ala, veis que genera ese vórtice, ese wingtip vortex, o el vórtice de la punta del ala, porque se encuentra en la zona de alta presión y baja presión, se encuentran esos aires y entonces se genera vorticidad. Esa vorticidad hace que el aire se aleje del piloto, lo veis perfectamente. Voy a poner la siguiente imagen para que lo veáis mejor. Veis cómo esa vorticidad lo que busca es alejar el aire del piloto, esquivar al piloto, y que ese aire vaya a la parte trasera de una manera más energizado y se puede aprovechar mejor en la parte trasera para equilibrar la moto. Sobre todo, repito, en los temas de frenada y aceleración. Ya digo, en curva la aerodinámica también va a trabajar, a fin de cuentas está colocada, pero no va a ser tan efectiva como lo es en recta, porque realmente el ángulo de ataque óptimo lo tiene en recta, no lo tiene en la curva. Y por lo tanto, la aerodinámica de la moto va a funcionar mucho mejor en la recta. Y aquí veis lo que es lógico y normal. Se genera alta presión, eso es muy normal en un ala, que se genera alta presión en la zona delantera, donde está el borde de ataque un poquito por encima del borde de ataque. Y lo importante siempre en el diseño de un ala no es la zona superior, que también todo es importante, ¿no?, en esta vida, y sobre todo en ingeniería, pero la zona superior quizás sea algo menos importante que la zona inferior, o lo que es lo mismo. Y así vamos ya introduciendo los términos en el intra 2, que sería la cara que estáis viendo, y el extra 2, que sería la cara que no se ve, la cara inferior. Esa cara inferior, el extra 2, es importantísimo que esté bien diseñada, que tenga una optimización de la curvatura la mejor posible para que sea lo más eficiente posible, y sobre todo que no haya aditamentos aerodinámicos que estorben. El extra 2 es importantísimo que se acelere bien el aire en esa zona y que en la zona del intra 2 se genere carga, pero sobre todo que en el extra 2 se trabaje muy bien con ese aire, se acelere bastante y por lo tanto se genere, digamos que se optimice el perfil y se pueda generar mayor empuje aerodinámico con una menor superficie, que es lo que te interesa realmente para reducir un poco la resistencia aerodinámica inducida. Al final el objetivo es siempre ser lo más eficiente posible, o tratar de ser lo más eficiente posible. Y ya digo, en el tema de las alas, es ese uno de los principales usos que se le da. El hecho de que te ayuda, repito, sobre todo en frenada de la moto, es importantísimo. Ahora los pilotos veréis que últimamente hay muchas pasadas, siempre ha habido coladas de frenada. Primero, cuando se cambió a discos de carbono, la cosa se complicó bastante, porque los discos de carbono, como he dicho antes, y en las motos pasa exactamente igual, el material es carbono-carbono, al final funciona igual. Quizás se refrigere mejor porque está al aire, pero el disco de carbono hasta los 350 grados, o por encima de los 350 grados, no tiene un rozamiento, no tiene un coeficiente de rozamiento con la pastilla lo suficientemente alto, porque la pastilla también es del mismo material, es de carbono. Entonces es muy difícil frenar. Y por lo tanto el piloto tiene que calcular cuánto va a tardar ese aproximadamente 4 décimas, medio segundo que va a tardar el disco en alcanzar una temperatura óptima.
El piloto tiene que tenerlo en cuenta. Luego el tiempo de reacción del piloto. Los tiempos de reacción de esta gente son rapidísimos. Estamos hablando de 2 décimas de segundo. Pero si sumamos a las 2 décimas aproximadamente de segundo, más otras 5 décimas o 4 décimas, estaríamos en el entorno de las 6-7 décimas. Es decir, ya hemos tenido 6-7 décimas de un vehículo que viaja generalmente en una recta larga, una MotoGP, va a más de 330 km por hora. Hemos tenido entre 5 y 7 décimas de segundo en las cuales la moto no frena, mantiene la velocidad. Luego, por lo tanto, porque la aerodinámica que tienen ahora mismo las MotoGP sigue sin generar la suficiente carga tan fuerte como la de un Fórmula 1 como para que simplemente que el piloto deje de acelerar y que la moto se frene tan fuerte como se frena en Fórmula 1. Un Fórmula 1 con un coeficiente de penetración en el aire superior a 1, están en el entorno del 1,1, 1,15. En el momento en el que el piloto levanta el pie, el Fórmula 1 está frenando alrededor de 1,2 G, entre 1,2 y 1,4 G de deceleración. Eso es tu coche de calle pisando el freno a fondo, a todo lo que dé. Así que imagínate la capacidad, la potencia aerodinámica que tiene un Fórmula 1 para poder realizar eso. Y luego está el freno propiamente dicho, es decir, al final un Fórmula 1 consigue frenada en torno a los 5G de deceleración. Una MotoGP es capaz de superar los 2,5 G, sí, alcanzar los 3 casi, pero no llega a esas cifras ni de coña. Entonces, claro, una MotoGP tiene que empezar a frenar mucho antes y luego el piloto tiene que calcular ese tiempo de reacción. Y ahora con la aerodinámica es verdad que puede apurar un poquito la frenada, pero el apurar un poquito la frenada significa avanzar un par de metros o 4 metros. Y eso es muy difícil de ajustar. Así que en ese sentido entiendo que genere muchos problemas la aerodinámica en MotoGP. Por eso que os estoy diciendo, porque es bastante complicado en un vehículo tan pequeño conseguir ajustar ese tipo de cosas. Y por último os iba a enseñar, bueno, está la moto de Jorge Martín, la Pramac del año pasado. Os he señalado con unas flechas más o menos la aerodinámica delantera para que veáis un poco cómo funciona. Y es lo mismo que os he contado antes, es decir, ahí tenéis cómo genera las alas que van en la cúpula generan carga aerodinámica. Como ese aditamento aerodinámico ese aditamento que lleva en la parte inferior del disco, veis que tiene como forma de cono o como de triángulo truncado, podríamos decir, de cono truncado. Os he señalado en amarillo la curvatura que tiene, que es básicamente la curvatura del disco. Permite que pase el aire por dentro, el aire fresco, y lo que hace es levantar ese aire. ¿Por qué? Porque lo que quiere es refrigerar la pinza y levantar el aire caliente de la pinza hacia arriba. Que el aire frío empuje a ese aire caliente de la pinza y lo levante. Luego en la parte delantera entrará el aire en lo que se conoce como el efecto suelo, entiéndase efecto suelo dentro de una moto como algo digamos que es un poco subjetivo, ¿no? Pero sí, se le podría llamar efecto, más bien se debería llamar efecto Venturi, pero bueno. Y os he puesto esa salida de aire que está colocada por debajo de Pramac, veis ese aire caliente. Y hay una protuberancia en donde pone Pramac General. Esa protuberancia lo que hace es aislar ese aire caliente para evitar que el aire caliente, porque el aire caliente tiende a ser poco energético y a ascender. Entonces lo que no quieres es que suba, porque no quieres que te corte el flujo de aire que viaja por la parte superior. Y lo que evitas con esa protuberancia es precisamente que ese aire caliente se mueva hacia allá. Entonces baja un poco. Quizá me imagino que los pilotos notarán en la punta de la bota que se genera un poco más de temperatura. Pero bueno, es algo que se puede arreglar con aerodinámica también. Y en definitiva luego tenéis el ala superior, lo mismo. Como veis, el aire va a fluir hacia arriba. Y esa vorticidad que os he hablado antes para evitar el brazo del piloto y el muslo del piloto para que el aire vaya con más fluidez hacia la parte trasera. El aire va a ascender, va a intentar ir hacia arriba. Cuando tú generas carga aerodinámica, lo que se produce es lo conocido en inglés como upwash o un flujo de aire que asciende. En un ala de avión, lo que se produce en el wingtip es un downwash, porque lo que produce el ala de avión es sustentación. El avión se eleva, pero el aire baja. En un Fórmula 1, en un vehículo que utiliza la carga aerodinámica o en una MotoGP actual, lo que se genera es carga aerodinámica,
la moto se mantiene pegada al suelo y lo que se hace es que el aire ascienda. De ahí que se coloquen las plaquitas, esas especies de alitas que se colocan en el colín, que lo que hacen es en la misma función que os he dicho antes del Monkey Seat, o una función parecida, que es, digamos, terminar de limpiar un poco el flujo de aire sucio que está subiendo desde la parte inferior de la moto hacia arriba, generar vorticidad y que esa vorticidad permita que se estabilice la moto en la frenada y que permita que la moto no se mueva, no genere el aire sucio, no genere un problema aerodinámico en el colín, que haga que el piloto no tenga un buen feeling, ¿no? Y para eso es precisamente. ¿Que generan carga aerodinámica cuando el piloto está tumbado? Hombre, si llega realmente el piloto bloquea un poco el flujo cuando esas alas traseras, he llegado a leer que se llamaban como estegosaurio o algo así, y también escuché a las Pokémon. En fin, bueno, en definitiva son perfiles aerodinámicos con forma de airfoil o de ala. Cuando la moto tumba, efectivamente sí tiene la forma adecuada para poder generar algo de carga, como las alas delanteras. Pero el problema es que el piloto está tumbado también. Entonces digamos que el flujo de aire que llega a esas alas se bloquea un poquito. Entonces me extrañaría que estuvieran ahí para generar carga, porque además generarían un problema de desequilibrio de fuerza, aunque generen poca carga. Y realmente no creo que sean tan efectivas como puede ser el Monkey Seat en ese aspecto. Aunque el Monkey Seat también tiene, cuando tumba, no tiene un ángulo de ataque adecuado para poder generar esa carga. Ya digo que sobre todo y ante todo lo que quieren es limpiar el flujo trasero para que se estabilice la moto en frenada, sobre todo en la frenada, y puedas apurar un poquito más y también mantengas el neumático un poquito mejor en temperatura, la moto no se levante tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de todos los sistemas electrónicos que lleva una moto precisamente para evitar esas cosas, aparte de todo eso, que la aerodinámica ayude también, en definitiva, a poder, a poder mantener la moto en el sitio. Y por lo demás, poco más que contaros, porque lo único que quería yo en este directo era básicamente pues explicar un poquito lo básico de MotoGP, de las MotoGP actuales, hacer una resumidísima introducción histórica, que ya habéis visto que prácticamente ni me he molestado en explicar un poquito cómo evolucionó ni nada, porque es verdad que entiendo que para esta primera introducción no me hacía falta. Y bueno, espero poder hacer mañana otro directo bastante diferente sobre, lo estuve hablando en Twitter, que quería explicar un poquito cuáles son las fuerzas de resistencia, o las fuerzas, mejor dicho, que se oponen al avance de un vehículo, cómo se calculan esas fuerzas y cuál es la potencia necesaria realmente para transmitir a las ruedas para que el vehículo pueda avanzar o pueda mantener una velocidad constante, acelerar, etcétera. Que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, muchísimas gracias por el apoyo que dais al canal, como os digo siempre. Gracias por el apoyo también que dais en YouTube, que sigue, a pesar de que no publico, sigue el canal aumentando. Ya digo, muchísimas gracias por todo ese apoyo que me dais, porque me dais luego también, me dan ganas, ¿no?, de hacer más directos, gracias precisamente a eso. Así que nos vemos mañana, espero, y nada, cuidaos muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Así que chao, hasta la próxima.